Bueno, bienvenidos también a aquellos que nos están visitando en este día, que les han traído tal vez para escuchar un mensaje sobre la resurrección. Efectivamente, de eso se trata, de escuchar el mensaje del Evangelio, pero quiero comenzar diciéndoles, ¿no les parece que nuestra vida normalmente se mueve en estas tres dimensiones? Temor. Puede ser que alguien aquí muy valiente, aún no creyente, diga, no, 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 es que yo enfrento las cosas con valentía. Pero en el fondo de su corazón hay aspectos que producen temor. Por ejemplo, en la oración que hacía el pastor Juan José hablaba de la muerte. ¿Quién aquí no le tiene miedo a la muerte? Por ejemplo, a una enfermedad o a la pérdida de una relación. Puede ser que algunos digan, no, yo soy muy valiente, pero en el fondo de su corazón, aún subirse a un avión implica algo de temor o una esposa de mal genio, pero hay temor. El segundo aspecto es la fragilidad. Los seres humanos somos frágiles. Si tú te das cuenta, al contrario, nos presentamos como muy fuertes, ¿cierto? Los hombres nos presentamos como que no nos pasa nada, no nos afecta, la esposa está angustiada y él no, yo estoy bien. Y usted tiene luchas, usted tiene situaciones de tentación, no, yo estoy bien. Nunca le pasa nada. Pero la realidad de la suerte de divorcios que hay, la realidad de tantas caídas de hombres y mujeres hoy en día casi equiparado, nos deja ver que el ser humano es frágil. No solamente en el ámbito sexual, también financiero, relacional. Entonces, aunque queremos aparentar que no, porque nuestra sociedad, como alguien lo dijo en estos días escuchándolo, es políticamente correcto, externamente no, yo no tengo miedo, pero por dentro está muerto de miedo. No, yo soy fuerte, yo puedo enfrentar estas cosas, pero por dentro realmente es frágil. ¿Y qué decir del tercer aspecto, que es la falta de propósito en la vida? Si usted piensa para qué trabaja, hablábamos esta mañana en un grupo pequeño que teníamos por la alborada de resurrección. Cabe aclarar que alborada significa amanecer de resurrección. Hablábamos en ese grupo cómo nuestra vida puede ser marcada como la de un hámster. Usted ve que compra un hámster, lo mete en una jaula, llámele a esa jaula vida, ¿cierto? Y entonces usted siéntese a ver un rato el hámster, a ver qué hace. El hámster se levanta, tiene una camita de paja, algunos son las camitas más elegantes, se mueve, toma agüita, come y le da vueltas a una rueda todo el tiempo. Otra vez, tal vez duerme en la noche, se levanta, toma agüita, come y le da vueltas a la rueda. Y uno dice, ¿qué propósito hay ahí? Muchos de nosotros, al ver nuestra vida aún laboral, decimos, no hay diferencia, no hay ningún propósito en esto. Es que todos los días me levanto solamente casi dormido a ir a trabajar, termino mi día, llego a la casa, como, duermo al otro día exactamente igual todos los días. ¿Qué propósito tiene la vida? Hoy nos hemos reunido para escuchar sobre la resurrección. Las Sagradas Escrituras dan testimonio en los evangelios, y luego explicado por las cartas del apóstol Pablo, Pedro, Juan, las maravillas de lo que significa el evangelio de Jesucristo, que nosotros lo resumimos en 4 Cs para que lo recuerdes. Primero es creación. Dios creó este mundo maravilloso, perfecto, hermoso, sin igual. Pero vino entonces la segunda C, que es la caída del ser humano, que se alejó de Dios y decidió vivir su vida sin Dios, quebrantando esa relación con Dios. Lo puedes leer en Génesis capítulo 3. Y vino algo muy triste y lamentable, que fue la distancia de Dios. Rompió esa paz que había con Dios. Y por eso lo primero que tú ves en Génesis 3 es que el hombre tiene temor.
y se aleja de Dios. Pero viene la tercer C y lo escuchábamos hoy en la cena del Señor, la cruz. Cristo vino y vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir, por más que tú externamente digas, no, es que yo no he fallado. Internamente sabes que has fallado, porque naciste pecador, así dice la Escritura. En la cruz del Calvario Cristo vino y limpió todos tus pecados. Lee Isaías 53. Él borró toda nuestra maldad. Y termina en los últimos tiempos en la consumación, como dice las Escrituras en Apocalipsis y en otros pasajes. Cristo volverá y restaurará todo esto que nosotros vemos. Ya no habrá más pecado, ya no habrá más muerte, ya no habrá más duelo, ya no habrá más dolor, porque entonces estaremos con Él por la eternidad. Ese es el resumen del Evangelio. Al finalizar los Evangelios, tú te encuentras con unas comisiones, como el de Mateo capítulo 28. Lo encuentras también en Lucas y se complementa con Hechos de los Apóstoles, y lo encuentras en el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a mirar la última escena de las escenas de la resurrección en el Evangelio de Juan. Si tú has leído el Evangelio de Juan, puedes dar cuenta de lo hermoso que es este Evangelio, que en los últimos capítulos se dedica a la última semana de Jesucristo, vivo, muerto y resucitado. Pero todo el libro tiene una estructura hermosa. Si lo quieres estudiar en casa, hablando de los yo soy, él dice, yo soy el pan de vida, yo soy, ¿recuerdan otros? El camino, la verdad de la vida. Todos esos yo sois los encuentras en el Evangelio de Juan. Aquí en el capítulo 20 que vamos a estudiar hoy, se marca, si puedes abrir en tu Biblia, la página 1108, si tienes la Nueva Biblia de las Américas. Si no, busca capítulo 20 del Evangelio de Juan. Vamos a leer un extracto registrado por Juan, el evangelista, quien después de la muerte de nuestro Señor Jesús, en el capítulo 19, muestra en el capítulo 20 estos apartes, que quiero que rápidamente miremos los títulos que aparecen aquí para situarnos. En el capítulo 20, antes del verso 1, dice la resurrección. Ahí nos cuenta el evento de María Magdalena, que temprano está en el sepulcro, y entonces se da cuenta de que el sepulcro está vacío y sale corriendo a contarle a los discípulos. Verso 11, aparece el título, aparición de Jesús a María Magdalena. El Señor Jesús se le aparece y ella finalmente cae en cuenta que es Jesús y le dice, maestro, cuando él le dice a ella, María. Y Jesús le dice, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. El verso 19 al 23, que es nuestro pasaje de hoy, aparece Jesús con los discípulos. Ahora lo vamos a leer solo para pasar adelante. Verso 24 se cuenta la incredulidad de Tomás. Si ustedes recuerdan ese evento en que Tomás decía, si yo no toco el hueco de sus manos por la señal de los clavos y no meto el dedo en el costado, yo no creeré. El Señor le muestra evidentemente que sí resucitó. Y en el capítulo 21, Jesús tiene unas historias hermosas cuando se encuentra con los discípulos, que les prepara comida, él les atiende ahí en la playa y come con ellos. Después es que llama a Juan y le dice, Juan, a Pedro le dice, ¿me amas? Y Pedro, ahí está el diálogo de, sí, Señor, tú sabes que yo te amo, apacienta mis ovejas. Y finalmente ese diálogo de, tú sígueme, terminando el Señor invitando nuevamente a seguir a este discípulo. Leamos el verso 19 al verso 23. Dice así: al atardecer de aquel día, recuerde la resurrección, el primero de la semana, es decir, domingo, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes.
Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Bueno, esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. Cuando Jesús aparece, usted verá esta marca, llega a los discípulos. Uno se pregunta por qué Jesús no fue al lugar más público. ¿No les parece que hubiese sido en ese entonces un lugar muy público y pararse delante de todos y decirles: he aquí, yo resucité? Pero la elección de nuestro Señor Jesús fue ir donde los suyos. Los que fueron estos 12 hombres que estuvieron con él todo el tiempo, terminaron 11. Pero Jesús tenía un amor profundo por los suyos y va donde los que son su familia y decide mostrarles, si leíste ahí conmigo, sus manos y su costado. Hay una fuerza incesante en Jesús para estar con sus discípulos. A ellos les muestra este profundo regalo de la paz. Si leíste ahí, repite 3 veces en ese capítulo: paz, verso 19, nuevamente en el verso 21, y nuevamente cuando se vuelve a encontrar con ellos en el verso 26, les dice: paz a ustedes. Este es un primer momento. Pero también cuando Jesús viene a los discípulos aquí y se encuentra con ellos, les habla de algo increíble que se va a desarrollar en los Hechos. Después del Evangelio de Lucas, Lucas escribe Hechos y se ve el desarrollo de un poder sobrenatural. Estos discípulos ya no vivirían su vida en sus propias fuerzas, sino que vivirían en el poder del Espíritu. Mira el verso 22 que les dice: reciban el Espíritu Santo, y sopla sobre ellos. Y para nosotros es comprensible que el Espíritu Santo no es solamente quien camina con nosotros, sino que tiene poder para transformarnos, poder para sostenernos, poder para vivir la vida cristiana. Pero también vemos en este pasaje cómo Jesús hace un envío, verso 21, esa expresión que como el Padre me ha enviado, ¿qué dice ahí? Así también yo los envío. Entonces, estos 3 aspectos quisiera que los tuviéramos muy en cuenta hoy al pensar en este pasaje, la resurrección y las implicaciones de la obra de Cristo, no solo en su muerte, sino en su resurrección. Porque muchas veces nos parece que al hablar de la resurrección es como algo tan viejo que ya pasó y que tiene que ver conmigo. O listo, yo creo en la resurrección, pero eso será para cuando yo muera y resucite con Él. Pero ¿qué tiene que ver con Él ahora? Si fue una obra tan magnífica hace 2000 años que Jesús resucitó, se cuenta en los textos sagrados, se cuenta en la historia de la humanidad que Cristo murió, pero también resucitó. ¿Qué tiene que ver en este entretanto mientras Él regresa y nos da un cuerpo resucitado, como dice Tesalonicenses? ¿Cómo vivimos el hoy a la luz de esta obra magnífica de Cristo, no solamente en la cruz, sino en su resurrección? Es muy interesante cómo nuestra Latinoamérica fue evangelizada por los españoles, solamente con una parte del evangelio, que era el Cristo sufriente, el Cristo muerto en una cruenta cruz. Por eso usted encontrará en muchas casas y lugares de Antioquia y de Colombia el Cristo ensangrentado. ¿Lo ha visto? ¿Sí? En las procesiones es el que más se ve, el Cristo ensangrentado. Pero ¿saben qué?
Si bien es cierto, nuestro Señor Jesús nos dijo que recordáramos esto cada vez que tomáramos y comiéramos del pan. El Evangelio nos dice que Él resucitó. ¿Qué tiene que ver para nosotros, creyentes colombianos? Bueno, de pronto tú eres de otro país también. La resurrección. En primer lugar, yo quiero invitarte a pensar cómo este texto nos lleva a reflexionar sobre la paz que Jesús trajo. Domingo pasado hablamos en Efesios sobre la paz que no solamente Él ganó, sino que también vino a predicarnos. Pero acá, cuando Jesús llega a los suyos, comienza diciéndoles paz a ustedes. Mira, al tercer día, al atardecer, perdón, de aquel día, el primero de la semana, marcando el domingo como un día especial. Y quizás si usted se pregunta por qué nosotros nos reunimos un domingo en la mañana, buena parte es porque estos textos nos dejan ver que el día en que nuestro Señor resucitó fue un domingo, cambiando en el nuevo pacto todo este evento de la restauración en Cristo Jesús. Por eso celebramos domingo en la mañana. Y estando cerrada la puerta del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos. Los discípulos estaban aterrorizados. Vea, si usted hoy en día, como me decía estos días Federico, su evangelio se llama The Chosen o los elegidos. Debe tener mucho cuidado. Mírelo como algo hermoso de ficción, pero no es Biblia. Hay aspectos de la Biblia, pero no todo es Biblia, así que usted comparta The Chosen, pero comparta la Biblia. ¿Ok? La Biblia es fidedigna. The Chosen es una inspiración. Como cuando algunos pensaban que evangelizaban con la cabaña. Es una hermosa ciencia ficción cristiana, sí. Como veríamos Narnia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces mira así también The Chosen porque llena vacíos que la Biblia no quiere llenar. Pero cuando usted se encuentra con esas películas y ve que estos estaban atemorizados y como que los maltrataban, multiplíquelo. Porque de verdad ellos estaban muy angustiados que los iban a matar. Como yo me acuerdo alguna vez que hicimos un evento acá en un barrio muy necesitado de Medellín. Y recuerdo que alquilamos unas colectivos para ir a un barrio muy necesitado de Medellín. Y llevamos hermanos y hermanas de aquí a ir a pintar y a organizar un lugar muy bonito. Recuerdo que en el camino una hermana me dijo, bájeme acá. ¿Cómo así? ¿Pero por qué? No se inscribió en el Ministerio Social para ir y servir allá. Bájeme acá. Y nos hizo parar el carro. Yo no puedo llegar allá. Porque sentía que la iban a matar allá. Puede ser emocional, critíquela, pero muchos de nosotros en esta ciudad hay zonas donde no entraríamos por sencillo miedo que nos pueda pasar algo, ¿o no? O estoy hablando de otra ciudad. Y cualquier ciudad del mundo. Usted vaya a Nueva York, camine por las calles a la medianoche, súbase al metro, a ver si no le da miedo. Pero el punto acá es que ellos tenían un miedo real que los iban a perseguir por estar con Jesús. Ese era el hecho de facto. Entre lo que se veía en la sociedad era que Jesús, el cabecilla de ese movimiento, había muerto y entonces tenían que acabar con los seguidores. Ellos se meten en una casa angustiados, atemorizados. Y piense por un momento si hay algo en su vida que le está generando temor. ¿Hay algo que le genera miedo? La verdad. Piénselo. Hay gente que le genera temor su pasado. Miedo a repetirlo. Hay gente que le genera miedo su hoy, su temor es hoy. Algo está ocurriendo en su casa, en su trabajo. Hay gente que le tiene miedo al futuro, asociado con gobiernos. ¿Qué es lo que le genera a usted tanto miedo?
Porque usted puede empezar a conectarse ahí con los discípulos. Y dice en nuestro texto que Jesús vino. Mire cómo lo describe Juan. Jesús vino. No dice que le abrieron la puerta, parece que no le abrieron la puerta, entró. Y se puso en medio de ellos. Y les dijo, paz a ustedes. Ahora, nosotros diríamos, porque alguien nos dice que tenga paz, vamos a tener paz. No, yo estaba angustiado y me dijo, no, pero tranquilícese, tenga paz. No, yo sigo angustiado. Pero ¿qué pasa si quien murió, imagínense que ustedes van a un velorio y están velando a la persona que murió y usted va a la casa y se encuentra con esa persona de pie y les dice paz a ustedes? Me da más miedo, ¿cierto? Pero genera tranquilidad. ¿No le parece todo lo que implica ver a Jesús parado enfrente? Todas las implicaciones, era verdad, pero yo lo vi morir. Era verdad, es verdad. Y sin que ellos lo pidan, les muestra las manos y el costado. Mira, Jesús es el único que después de morir y resucitar puede decirle a tu circunstancia paz. Pero debo clarificar, no es para todos, para aquellos que Él ha hecho discípulos suyos. Si usted piensa que a veces somos exclusivos porque hablamos de membresías y cosas así, Jesús es mucho más exclusivo acá. Se lo dice solamente a los suyos internos, a los que son sus discípulos que caminaron con Él, que sufrieron con Él, que hasta le negaron como el mismo Pedro. Y Jesús va y les dice, a ustedes, yo morí por ustedes, paz. Mostrarles su costado y sus manos significa yo morí por ustedes. Yo a ustedes les doy la paz. Jesús, solo Él puede decirle a aquello que te está dando tanto miedo de tu pasado, aquello que te está generando tanto temor hoy y el futuro, paz a ti. Esa paz que se perdió en Edén, ese miedo que reinaba, ya fue destronado por Cristo. Y por eso es que los discípulos, ahí en el verso 20, luego de mostrarle al Señor las manos y el costado, se regocijaron al ver al Señor, porque miren, la paz que viene no es una sensación sencilla allí como de, ay, ya me siento más tranquilo. La paz que viene es la persona de Jesús. La paz es tener a la persona de Jesús con nosotros. Como Romanos 5:1 dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz se ganó en la cruz del Calvario y Cristo nos la entregó en su resurrección. Ahora yo te pregunto, ¿en qué sentido esta paz que Cristo vino a dar, Cristo resucitado, puede transformar los conflictos que tienes en tu trabajo y tu hogar? ¿En qué sentido esa paz viene a ser tan poderosa que empieza a romper con los conflictos que tienen esposos, que tienen jefes con empleados, esos conflictos que tienen padres con hijos, en relaciones a veces tan difíciles? ¿En qué sentido esta resurrección realmente tiene el poder, esa paz para transformar tu vida, tu familia, tu trabajo, tu matrimonio? Quiero que pienses en eso por un momento, porque al final quiero invitarte a orar precisamente por eso, que está quebrando tu paz. Para que Jesús mismo, en este día de resurrección que recordamos, venga y traiga paz a los suyos. En segundo lugar, este pasaje nos habla del poder que Jesús les da. No solamente el poder que evidenció en su resurrección, lo demuestra allí, ¿cierto? Cuando les da a ver en su costado y en sus manos que Él tuvo realmente
una resurrección. El poder que le levantó de entre los muertos, dice la Escritura, fue el Espíritu Santo. Y es el mismo que Él les dice en el verso 22, reciban el Espíritu Santo. Es muy interesante que Jesús diga esto al final del Evangelio de Juan. Nosotros sabemos que en Hechos capítulo 2 viene el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende como un viento recio y todos allí son llenos del Espíritu y empiezan a hablar en diferentes idiomas. Pero ¿qué tiene que ver acá que Jesús sople y les diga reciban el Espíritu Santo? Es una obra, la segunda persona de la Trinidad, para invitarnos a pensar que esta Trinidad actúa en concordancia, que actúa siempre sabiamente y que aunque el Espíritu viene a obrar en los discípulos, Jesús está allí también al control. Jesús también está interesado en que ellos reciban ese poder. Yo le hago una pregunta a usted. De pronto usted no conoce a Cristo, pero sí conoce cristianos. Usted está viendo que esa esposa, ese esposo, está viendo ese jefe o ese amigo, está cambiando radicalmente. Y de eso hablamos acá, porque el poder del Evangelio tiene que ver con transformación de nuestras vidas. El poder del Evangelio no es solamente porque lo decimos, lo recitamos y nos lo aprendemos de memoria. El poder del Evangelio es porque transforma vidas genuinamente. Piense por un momento usted que no conoce a Jesús. ¿Cómo es que esa persona que sí conoce a Jesús ha podido cambiar? Imagínese nomás que lo está haciendo a fuerza de voluntad. ¿Usted cree que la fuerza de voluntad dura 2, 3, 4, 5 años? La verdad. Por puras buenas intenciones, porque todos los días en la noche escriben un cuadernito, voy a ser mejor, voy a ser mejor, voy a ser mejor, no voy a decir mentiras, no voy a decir groserías, no voy a robar, no voy a ver mal a las personas. ¿Usted cree que por eso uno puede cambiar? Usted le puede mentir a los demás diciendo que sí. Pero es el poder que viene de lo alto lo que transforma la vida de las personas de adentro hacia afuera. No es algo externo, sino es algo que opera internamente, como dice el profeta, que el Señor quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne, un corazón que está habilitado para obedecer, para aprender a obedecer al Señor. Eso dice el profeta Ezequías. Jesús no solo ofrece paz, sino que ofrece el poder del Espíritu Santo. Y si tú has vivido la fe cristiana en tus fuerzas, puedo decirte porque hoy en día estás desanimado. ¿Por qué luchas aún con congregarte o con ir a verte con otros cristianos? ¿Por qué luchas con tantas de las iniciativas que tal vez las iglesias o esta iglesia, si perteneces a esta iglesia, está haciendo? Porque estás viviendo en tus fuerzas lo que no puedes vivir en tus fuerzas. Si es espiritual, no lo puedes vivir carnalmente. Si tú estás viviendo el cristianismo carnalmente, eso no te va a durar y vas a hacer mucho más daño. Te vas a volver un religioso tremendo. Religioso tremendo. Porque eso es lo que hace la carne, traer religión, solo normas. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes venir, no puedes ir. Y eso no solamente lo hace un creyente, eso lo hace un no creyente. Pero el poder del que habla Jesús es un poder maravilloso. Si ustedes se dan cuenta en los discípulos, ¿cómo era Pedro antes de que el Señor lo embistiera con el Espíritu Santo? Pedro era un seguidor así arrojado, entregado, visceral. Era un seguidor dramático, ¿cierto? Jesús se le lanza y le dice que yo voy a ir contigo hasta las últimas consecuencias. Como dicen por ahí, 3 doritos después ya lo está negando. Visceral, visceral, yo voy, así emocional, pasional este hombre. Y lo niega a tal punto que vuelve a tomar su negocio, su trabajito típico de ir a pescar y se dedica a la pesca, le va muy mal. Si usted lee las escrituras, y es el mismo Jesús que le dice, lanza la red a la derecha.
y el Señor se glorifica con esa gran pesca. Ahora, ¿cómo vemos a Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2? ¿Usted recuerda quién se paró a predicar? Pedro. Pero ¿cómo así? ¿Luego no lo había negado 120 y tantos días antes? El poder del Espíritu le levanta y predica uno de los mejores sermones del Nuevo Testamento después de los sermones de nuestro Señor Jesús. Un pescador, sí, alguien de a pie, alguien que trabajaba en una de las labores más normales de la época, se para a predicar un sermón que teólogos quedan como, wow. Lo hizo él, el Espíritu Santo. Ahora es Pedro quien falla después en Gálatas y se sienta solamente con los judíos y no con los gentiles. Pablo tiene que exhortarlo, pero miras al final las cartas que escribe Pedro y te das cuenta que era un hombre lleno del Espíritu, hermanos. Lleno del Espíritu. Así que no pienses vivir tu vida cristiana en tus fuerzas. Necesitas escuchar hoy de Cristo resucitado, recibe el Espíritu Santo, sé lleno del Espíritu, sé lleno del Espíritu. No puedes vivir tu vida, no puedes vivir ni siquiera tu trabajo cristiano, si no es con el poder del Espíritu Santo, porque Él nos ha dado el poder para hacer lo que quiere que seamos. Él nos ha dado el poder para que seamos lo que quiere que seamos. Ahora yo te pregunto, ¿de qué manera el poder que Cristo nos da por su Espíritu Santo te equipa para desarrollar tu trabajo de una manera excepcional? Que cuando veas brillar ese trabajo, cualquiera sea tu labor en tu casa, con hijos, en tu empresa, en tu negocio, en tu profesión, tú puedas reconocer es que fue el Señor y no fui yo, y darle la gloria a Él. ¿En qué aspectos de tu vocación, en qué aspectos de tu vida, de a pie, a diario, necesitas decirle hoy, Señor, dame el poder de tu Espíritu? Yo no puedo. Si tú no me das el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Esta es la obra, mencionamos regalos de la resurrección, hay más, pero por lo menos en este pasaje se presenta la paz que nos da tan profunda en el corazón, en primer lugar. En segundo lugar, el poder que nos da por su Espíritu Santo. Pero hay algo más aquí, es el propósito o el envío, la comisión que hace Jesús. Les dice, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Esa comisión es interesante que Jesús la ponga en este contexto porque les da esa paz que logró entre el Padre y nosotros. Les da ese poder por su Espíritu, pero también los comisiona como el Padre lo comisionó a Él. Vayan entonces ustedes como el Padre me envió. No nos da tiempo para explicar cómo es que el Padre envía al Hijo. Solamente lea por favor en los evangelios, aquí en el Evangelio de Juan, por ejemplo en el capítulo 17, Juan registra la oración de Jesús. Hicimos una serie hace unas semanas sobre ese pasaje, 4 sermones, cómo es que el Señor Jesús, así como fue comisionado, comisiona a los suyos. Pero aquí hay un mensaje muy importante que tiene que ver con los últimos versos, cuando dice, a quienes perdonen los pecados, estos les serán perdonados, a quienes les retengan los pecados, estos les serán retenidos. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué cree usted que es eso? ¿Tenemos ese poder y esa autoridad para perdonar pecados o para retenerlos? ¿A qué se refiere entonces este pasaje? Tenemos que entenderlo a la luz de toda la Escritura, principalmente del Nuevo Testamento. Y quiere decir que nosotros, al ser comisionados por Jesús, nosotros tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28. Tenemos que ser testigos del poder del Señor. Hechos capítulo 1, verso 8.
cuando nosotros predicamos el Evangelio, que es poder de Dios, comienza diciendo, como Jesús dijo en Marcos, capítulo 1, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Señor. Es en la medida en que nosotros recibimos la comisión de predicar y de enseñar, no es en un púlpito necesariamente, es todos los días, en la medida en que nosotros llevamos el evangelio de las buenas nuevas a todo lugar, que el Señor, a través del ejercicio de compartir la buena noticia a otros, Él es el que otorga el perdón. De ti no depende si alguien no entrega su vida a Cristo Jesús. El Señor deja aquí claro que va a haber personas que tal vez no, y es a los que dice, les serán retenidos sus pecados. El perdón no se les será extendido. Entonces, la iglesia se mueve con libertad para ser la voz del Señor a través de compartir el evangelio a otras personas y decirle que se arrepientan y crean en el Señor. Así es que el Señor les está perdonando y así es que el Señor lo ha querido. No es a través de mensajes en Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Él lo puede hacer si quiere. Pero principalmente es a través de cristianos que abren sus labios y comparten el mensaje de salvación a otros. Es a través de ese movimiento que el Señor extiende el perdón de pecados. ¿Sabías eso? ¿Cuántas personas han llegado aquí porque el Señor ha usado a otros? Y el Señor les ha perdonado sus pecados. ¿Cuántas personas han rechazado ese mensaje una y otra vez que han escuchado aquí un domingo en un grupo pequeño, en uno a uno, el mensaje del evangelio y dicen, no, usted está loco, no crean eso? Mira cómo lo menciona Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Mira cómo lo menciona, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos reconcíliense con Dios. Pero a este punto yo quisiera preguntarte a ti, ¿hay algún pecado que crees tú que es tan terrible que Dios no pueda perdonar? Piensa en eso. Porque si tú no has entregado tu vida a Cristo, yo quiero decirte que Jesús perdona todos nuestros pecados. En su muerte y en su resurrección nos confirma que esa muerte fue efectiva para perdonar tus pecados y mis pecados. ¿Por qué nos da propósito la resurrección de Jesús? Porque para ti y para mí nuestra vida 24/7 no es sencillamente hacer dinero para que nuestros hijos tengan estudio o para tener, como les he dicho muchas veces, finca, casa, carro o carros, perro, gato, loro, hamaca, mecedora. No, no es para eso. Amén si Él te lo da. Pero el propósito de tu vida es mucho mayor. Es que tú eres enviado por Él. Entonces, ¿cómo entender tu trabajo si tú eres un enviado de Dios? ¿Tú crees que el llamado es solo para alguien que se para aquí y dice que es pastor o para alguien que se va por allá y se va de misionero al Congo? No. No nos cansaremos de repetir que el envío que Jesús hace es a todos sus discípulos. Entonces, piensa cómo es que tu hogar, donde tú eres el único creyente, se convierte en esa selva, se convierte en esa África que tú tienes que ir y orar y pedirle al Señor que en el poder de su Espíritu y por la alianza que Él ha hecho trayendo la paz, tú vas a llevar el Evangelio a ese lugar. ¿Cómo es que tu oficina, por favor, no hagas división de tu fe? Tu fe no es solo el domingo en la mañana o para algunos de pronto solamente una semana al año.
Tu fe es 24/7, tu fe es 24/7. ¿Cómo es que el propósito que Dios te da te habilita para que veas tu empresa, tu negocio, para que veas tu profesión, tu vocación como un propósito mayor para el Señor? Aquí hay personas, y escuchábamos esta mañana, cómo es que han convertido su lugar de trabajo en un escenario evangelístico. Y no crea que es porque solamente vamos a poner textos como acá o vamos a decir Dios te bendiga todo el tiempo. Es por la calidad del trabajo, ¿es verdad? Es porque cuando las personas te vean, tú estás amándolas no solamente siendo un número, no solamente siendo un valor para cobrar, sino porque tú sí quieres servirles, porque tú sí quieres demostrarles el amor con el que te han amado, porque eventualmente podrás hablar del Evangelio con estas personas. Cuando sean inquietas, saber una persona arrogante del poblado que no le importaría nada ni nadie, tiene dinero, no le importa nada ni nadie, sencillamente amarlo, servirlo, interesarse por su vida más allá de un consultorio, de una oficina. Entonces tú vas a ver el propósito más grande, porque llegará el día en que Cristo regrese y nosotros en la eternidad podamos decir, Señor, gracias, porque aunque no fue un siervo tan fiel, tú me hiciste fiel en tu poder y puedo ver que fui un instrumento tuyo para la extensión del Evangelio. No para la construcción de mi propio reino, sino para la extensión del Evangelio. Para terminar, yo quiero decirles que esto que Jesús nos da en la resurrección no fue gratis. Esa paz que Él nos dio costó su incertidumbre, su dolor. Esa paz que Él nos regaló tan tranquila y abiertamente costó una turbación profunda si tú lees las horas últimas de Jesús. Ese poder que Jesús nos da por el Espíritu costó que Él se vaciara completamente. Como dice Filipenses capítulo 2, que Él se vaciara completamente de su poder. Estábamos con Dios acá en el mundo y Él decidió no ser igual a Dios. Él se vació completamente de ese poder. Y aquel que tiene todo el significado y sentido y propósito en todo lo que hace en este universo, absolutamente maravilloso, no se caen los planetas porque Él tenía un propósito mayor, un plan grande, decide venir y hacerse un simple hombre de a pie como si fuera un hámster, que moriríamos como un hámster para decirnos, les entrego todo. Les entrego mi paz, les entrego el poder al Espíritu que está en medio de ustedes, la tercera persona de la Trinidad. Todos los días ya no más soledad, hermanos, ya no más distancia con Dios. Les doy un propósito para que en esta vida se levanten todos los días gozosos, porque Cristo es nuestro jefe, porque Cristo es nuestro Señor, porque a Él servimos, porque a Él le adoramos. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, considera esto. ¿De qué vale la vida vivirla así tan triste y lastimera siendo tú tu propio Dios, destruyéndote y destruyendo a otros? Cierra tus ojos, por favor, y toma un momento en silencio allí y respóndele al Señor. Señor Jesús, queremos en esta hora, en primer lugar, Señor, como pastores, darte las gracias por tu obra perfecta, Señor.
incomparable, tan amplia, que llevamos más de 2000 años, Señor, y nos ha alcanzado. Gracias, Señor, porque tú no quedaste en aquella cruz ni en aquella tumba. De hecho, desde el mismo Israel, esa tumba vacía grita: Cristo vive. Porque tú vives, nuestros días son distintos, Señor. Porque tú vives, como dice ese coro, triunfaré mañana. Porque tú vives, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es tuyo. Y la vida vale más y más solo por ti, Jesús. Sabemos que un día el río cruzaremos. Con el dolor batallaremos. Pero al ver la vida triunfando invicta, a ti, Jesús, veré gloriosas luces y veré al Rey. Mientras, Señor, permítenos vivir en este mundo llenos de tu paz. Que en nuestros hogares, Señor, reine tu paz, Jesús. Que en los matrimonios que en estos días aún han considerado divorciarse o se han maltratado tanto, Señor, al punto que han llegado a lo físico, tu paz venga, Señor, a establecer una alianza y un camino de reconciliación. Que tu paz venga con poder, Señor, sobre hijos que están lejos, perdidos en sus pecados, Señor. Que tu paz venga a nuestros trabajos, Señor, cualquiera estos sean. Seamos promotores de esa paz que tú has hecho con el ser humano en Cristo. Señor, necesitamos de tu poder. Tú sabes que somos polvo, que fallamos, Señor, y que nos cuesta mucho al ser hijos de Adán, muchas veces reconocernos como hijos tuyos del verdadero y nuevo Adán, Señor. Levántanos en el poder de tu Espíritu, Señor. Quienes han fallado esta semana, quienes hemos fallado de muchas maneras, Señor, levántanos en el poder de tu Espíritu para enfrentar el pecado y las tentaciones, Señor, en tu poder y no en el nuestro. No tapando cosas externamente, sino experimentando el poder, Señor, que te levantó de entre los muertos, que te sostuvo aquí en la tierra. Danos significado, Señor, a nuestras vidas, que vivimos muchas veces tan carentes de significado y propósito, Señor. Que es verdad, no hay diferencia entre un animalito como el hámster y nosotros. Déjanos ver que vivimos para algo mayor, para alguien mayor. Que vivimos nuestra vida para ti, Señor. Cualquiera sea el talento que nos hayas dado, podemos decirte, Señor, que queremos hacerlo para tu gloria. Yo quiero orar por aquellos que no te conocen, Señor, aunque ya hayan ido a iglesia por muchos años, o porque están por primera vez. Señor, permite que ellos puedan rendirse a ti. Que ellos descubran por tu Espíritu que no se trata de ir a un lugar o de hacer cosas o dejar de hacer cosas, sino rendirse a un Dios soberano, poderoso, trino, único, como lo eres tú, Jesús. Haz esta obra, Señor, de salvación en medio nuestro y de santificación para tu pueblo en el nombre de Jesús.